Dolor en los huesos, fracturas inexplicables, fatiga, dificultad para respirar, pérdida de peso, insuficiencia renal, infecciones frecuentes son algunos de los síntomas que puede presentar una persona con mieloma múltiple, un tipo de cáncer raro que inicia en las células plasmáticas de la médula ósea. No es curable, pero sí tratable. Y gracias a esto, hay una gran cantidad de pacientes que disfruta su vida tras el diagnóstico. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos explicarán qué es el mieloma múltiple, quiénes tienen mayor probabilidad de padecerlo, cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Conoce además las historias de pacientes que nos dirán cuál es el reto de vivir día a día con esta enfermedad. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, soy José Bandera Quijano, qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy tenemos casa llena aquí en el foro y vamos a hablar de un tipo de cáncer. Cuando pensamos en cáncer siempre pensamos en una lesión sólida que sale de un órgano, como puede ser el pulmón, no puede ser el colon. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de células que están, por ejemplo, en la médula ósea? Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar del mieloma múltiple? ¿Qué es? Normalmente la gente se asusta mucho con este diagnóstico porque además de que no viene de un órgano sólido per se, está invadiendo y representándose de diferentes maneras en diferentes lugares del cuerpo, como ya se mencionó en la cápsula, en los huesos, por ejemplo, o con anemia, etcétera. Todo esto vamos a hablar el día de hoy del mieloma múltiple. Me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Muy buen día a todas las personas que nos acompañan, que están del otro lado de la pantalla. Por supuesto, a nuestro especialista, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11, a quienes nos ven desde luego desde su pantalla, desde su casa y que nos permite la entrada, a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para seguir el programa a través de internet es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Y además saludamos también con mucho gusto a quienes nos ven a través de la señal internacional de Canal 11. Muy buen día a todo el mundo. Bien, pues para saber qué es el mieloma múltiple tenemos esta cápsula y ahorita regresamos a que les presente a nuestros panelistas. El mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica, eso quiere decir asociada al cáncer o un tipo de cáncer que aparece en la médula ósea. Alguna gente lo asocia o cree que es una enfermedad primaria de los huesos. Sin embargo, la médula ósea está dentro de los huesos y es de donde surge toda la sangre del cuerpo. Ahí hay unas células que se llaman plasmáticas. Las células plasmáticas usualmente en su forma normal lo que van a hacer es producir anticuerpos. Los anticuerpos que nos van a defender de diferentes microorganismos, patógenos, agresiones al cuerpo. Esas células plasmáticas en algún momento sufren un cambio y se vuelven malignas. Van a debilitar los huesos. En los primeros estudios que se hicieron del mieloma múltiple, esto a fines del siglo XIX, vieron que los pacientes que les hacían las autopsias que morían de este tipo de enfermedades tenían una sustancia gelatinosa dentro de los huesos que sustituía el material normal del hueso como tal. Eso hace los huesos mucho más suaves. Entonces es factible de que se rompan. Hay que entender que el hueso con el que nacemos no es el mismo con el que morimos, sino hay un metabolismo en el cual el hueso se va reabsorbiendo y hay unas células que vuelven a depositar calcio y otros nutrientes para que formen ese hueso y tenga la dureza que necesitamos para que resista el cuerpo y lo sostenga. En el mieloma, estas células plasmáticas no solamente secretan ese tipo de anticuerpos, sino están secretando además otras sustancias que hacen que las células que se comen este hueso van a tener un poquito más de actividad. Al momento en que pasa esto, el calcio que existe en el hueso va a empezar a aumentar en la sangre, lo que nosotros le llamamos hipercalcemia, y perder mucho calcio en la sangre. Entonces, esto es importante porque puede dar trastornos a otros niveles, pero no solamente hay problemas a nivel óseo, puede haber también a nivel renal. Las células plasmáticas, al producir anticuerpos, estos anticuerpos no son normales.
nosotros lo clasificamos como un tipo de cadenas ligeras. Esto quiere decir que son pedacitos de esos anticuerpos y se pueden ir a depositar dentro de los riñones. Al depositarse, los riñones van a dañarse y una vez que se dañan, pueden caer en falla renal. No solamente eso, va a haber un aumento en el metabolismo y por eso las personas también se van a desnutrir. Puede haber además depósito de proteínas anormales, nosotros le llamamos un material amiloide. Ese amiloide también es producido por las propias células y se va a depositar en otros lugares. Entonces los pacientes incluso pueden tener una lengua grande porque se va a depositar ahí el amiloide, puede ir a depositarse en el intestino produciendo también trastornos intestinales o en cualquier otro lado, incluso en la piel, por supuesto. Estas células plasmáticas, como se dan también en la médula ósea, también van a ocupar el lugar de las células normales que existen en la sangre, en la médula ósea. Entonces el paciente se va a presentar con anemia por una deficiencia de hemoglobina porque no se están produciendo los glóbulos rojos de manera normal y también puede haber una disminución de glóbulos blancos. Entonces todo esto además le causa inmunodeficiencia a la persona. Esa inmunodeficiencia va a provocar que tenga infecciones recurrentes. ¿De qué tipo? Pues urinarias, neumonías. Entonces es una enfermedad que tiene muchas otras consecuencias sistémicas, además de las óseas. Como ven, es muchísima información y para que nos la expliquen claramente tenemos muchos panelistas el día de hoy. Quiero dar la bienvenida primero que nada a la doctora Brenda González. Doctora, bienvenida. Nos acompaña aquí sentada junto a Oscar. Dejamos la sala muy llena. La doctora es hematóloga y es médico adscrito a la Clínica General Regional número 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Español de la Ciudad de México. La doctora Esperanza Ordóñez, ella es bienvenida, doctora. Gracias. Ella es nefróloga, es médico adscrito en hemodiálisis del Hospital General Regional número 72 del Seguro Social y del Hospital Ángeles de Puebla. Desde Puebla nos viniste a ver, doctora. Muchísimas gracias. La doctora Carla Adriana Espinosa, ella es hematóloga del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital ABC. Gracias. Hola, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y Mayra Galindo, que es presidenta de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, AC. Bienvenida. Muchas gracias. Y me falta, obviamente, presentar al doctor Eduardo Cervera, lo dejé al final. Él fue mi residente, o sea que tengo que vengarme de él durante este periodo, aquí en el programa. Es médico internista y hematoncólogo, director de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Lalo, gracias por acompañarnos. Un doble gusto, Pepe. Abrimos el programa, primero que nada, yo creo que explicando, los invito a que nos expliquen qué es la médula ósea, qué hay ahí y en dónde está, porque mucha gente no sabe. Se vale que todos discutamos, todo el mundo se arranque la palabra. Cedo mi espacio. La médula ósea es la cavidad que se encuentra particularmente en la mayor parte de los huesos largos. Si bien tenemos médula ósea en prácticamente todos los huesos del cuerpo, particularmente en la infancia y después del nacimiento, y conforme vamos ganando edad, esa médula ósea particularmente se refugia en algunos de los huesos, particularmente huesos largos. En esta médula ósea conviven elementos celulares, elementos líquidos o humorales, como decimos nosotros, que van a hacer que las células madre vayan sufriendo un proceso de maduración y diferenciación hasta formarse los elementos de la sangre que son característicos como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, la médula ósea es el sitio donde se forman los elementos de la sangre, que característicamente conocemos estos tres, y dentro de estos glóbulos blancos existen 5 tipos. Uno de ellos, los linfocitos, que se van a encargar particularmente de una línea de defensa contra las infecciones, producen a su vez un derivado que son las células plasmáticas, de la que vamos a hablar mucho en el programa, las células plasmáticas encargadas de la producción de las famosas inmunoglobulinas o gamma globulinas que nos defienden contra las infecciones. Bien, esto creo que es importante que lo conozcamos para empezar a hablar de anatomía, saber desde dónde parte este problema de mieloma múltiple. Entonces, la médula ósea básicamente es como el tuétano del hueso. Es correcto, es literalmente. el tuétano. Es el tuétano. Es el tuétano. Y entonces, ya nos explicó el doctor, ahí se forman diferentes elementos de la sangre porque la sangre no es totalmente líquida, sino que tenemos muchas células y unas de ellas, las que nos interesa hablar el día de hoy, son las células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ya nos explicó el doctor Cervera, que funcionan para crear anticuerpos, que los anticuerpos son para defendernos de cualquier agente externo. ¿Qué más con las células plasmáticas? ¿Qué importancia tienen en esta enfermedad? Pues las células plasmáticas, como ya lo dijo el doctor Cervera, forman anticuerpos para diferentes infecciones, sobre todo bacterias.
En el caso del mieloma múltiple, estas células empiezan a producirse de una manera excesiva y invaden toda la médula ósea, dejando poco lugar para las demás células. Esto empieza a desarrollarse de manera continua y de forma aumentada sin ningún control. Estas células plasmáticas, después de que invadieron toda la médula ósea, salen hacia la sangre periférica y empiezan a dañar otros órganos, que puede ser huesos o riñón, y empiezan a producir otros síntomas asociados a la enfermedad. Si las células plasmáticas crean anticuerpos y van a salir a la circulación, se van a estar creando mucho más anticuerpos que lo normal. ¿Esto tiene algún efecto en el organismo? Sí se produce como rasgo característico en el mieloma múltiple que a la par de que crece la masa celular de las células plasmáticas por una división incontrolable de ellas y se empieza a producir más de esta proteína, de este anticuerpo, esas proteínas que se producen, que tienen una sola característica, una sola especificidad y por lo tanto les llamamos monoclonales, dado que derivan de una sola clona de células, es una proteína totalmente ineficaz. Se produce mucha proteína, pero la persona no tiene muchas defensas, sino más bien es todo lo contrario. Produce mucha proteína que es ineficaz, no permitiendo la producción de las proteínas de manera normal, por lo que el sujeto, la persona con mieloma múltiple, en realidad tiene una carencia de defensas más que todo lo contrario, que parecería lo lógico. Pensaríamos que está creando muchos elementos de defensa, muchos soldados que no funcionan. Que no funciona. Doctora Brenda, ¿qué sucede adentro de la médula ósea si vemos que es un espacio cerrado dentro del hueso y empieza a llenarse de células plasmáticas? ¿Qué pasa con las otras líneas como los glóbulos rojos, las plaquetas y el resto de los glóbulos blancos? Bueno, como ya comentó la doctora Espinosa, la proliferación descontrolada de una célula plasmática en una clona hace que los glóbulos rojos normales, los glóbulos blancos normales y las plaquetas, sus precursores se ven comprometidos, no tienen espacio para desarrollarse habitualmente. Entonces, en el transcurso del tiempo, una persona puede desarrollar anemia o baja de glóbulos blancos o baja de plaquetas conforme va avanzando la enfermedad. Lo más característico, para puntualizarlo, es la anemia. Ok, entonces la anemia se va a presentar porque no se están formando suficientes glóbulos rojos porque no hay espacio. Exacto. Esto tiene varios componentes. Uno es el espacio ocupado en la médula ósea y lo segundo es cuando ya tenemos una afección extramedular, en este caso al riñón. Si el riñón está comprometido a un grado mayor, puede dejar de producir el estímulo necesario para que se produzcan estos glóbulos rojos, que es la eritropoyetina. Doctora, tú que eres nefróloga, platícanos de la eritropoyetina. ¿Qué es esto? Que suena un nombre complicado. Bueno, primero que nada, el riñón es uno de los órganos que se van a ver afectados en esta enfermedad. Puede estar afectado en un 40% desde el diagnóstico de la enfermedad y un 15% en el transcurso. Una de las características más importantes es el déficit de eritropoyetina, pero que puede ser secundario a un daño renal, pero también por la falta de glóbulos rojos per se de la propia enfermedad. Ok, entonces por dos vías se afecta el riñón en cuanto a la anemia. Sí. Pero, ¿qué más le hace esta proteína que vamos a tener circulando en grandes cantidades a los riñones? Pues tiene diferentes mecanismos de alteración. Una, la principal, que es hasta 2/3 de los pacientes los pueden presentar, que es el llamado riñón de mieloma. En estas proteínas de las que hablaba el doctor precipitan en lo que son los túbulos, haciendo obstrucción y pues el órgano fundamental, que es excretar todas las toxinas y la formación de orina, pues se ve comprometida y no podemos ya excretar todas esas sustancias que nuestro cuerpo tendría que eliminar. Una. La segunda es por la producción excesiva de calcio, que también puede producir una deshidratación por por precipitación igual en el riñón. 3, por los mismos medicamentos que se utilizan, pueden dañarlos, que son nefrotóxicos, que tienen una toxicidad directa en el riñón. Y otra es por hiperviscosidad, que también se produce en la enfermedad, una disminución en la cantidad de oxígeno que llega hacia el riñón y hacia todos sus nutrientes.
y pues bueno, esto se va a ver alterado en todo el transcurso de la enfermedad. Es Déjame por eso barajarlo un poco para que la gente nos entienda allá afuera. El riñón lo que hace es formar orina excretando, liberando el cuerpo de todas las sustancias que ya no nos funcionan. Y el riñón está lleno de microtúbulos, es decir, túneles por todos lados. Donde forman la orina. Donde se forma la orina y esta proteína nos va a ir a tapar los túbulos, por lo tanto no se va a poder formar adecuadamente. No podemos excretar esa cantidad de sustancias que el cuerpo tendría que eliminar. Entonces da un daño renal, se hace una insuficiencia renal secundaria al problema principal. Exactamente. ¿Qué tan frecuente es el mieloma múltiple en nuestro país? Es la tercera, el tercer tipo más frecuente de cáncer en la sangre. Si ponemos a todos los cánceres y separamos a los cánceres de la sangre, el primero es la leucemia, muy seguidito, depende del grupo poblacional, del linfoma, y el tercero en frecuencia es el mieloma múltiple. Se calcula que en México aproximadamente entre 4 y 5 mil mexicanos enferman de mieloma múltiple cada año. Bien, ¿y cuáles son las causas de consulta? ¿Cómo? Porque vamos a tenernos que ir un corte, pero vamos a hablar ahorita que regresemos sobre el diagnóstico, porque como han visto, pues no es un tumor como cualquier otro, pensando en pulmón, como les mencioné anteriormente, y no es fácil diagnosticarlo en la primera instancia. Vamos a ver ahorita también testimonios que la gente nos va a platicar que de primera instancia fueron a dar seguramente a otros médicos que les hicieron diferentes estudios, no se fueron nunca sobre la médula ósea, y que una vez que se sospecha, porque aquí siempre hablamos en el programa que lo importante es sospechar las enfermedades para poderlas diagnosticar. Pero de todo esto vamos a hablar ahorita que regresemos después de este corte aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Hasta la fecha no tenemos alguna causa especial que produzca esta enfermedad. Hay muchos autores que han tratado de identificar factores, por ejemplo, radiaciones, cigarrillo, dieta, pero no hay nada en firme todavía que nos diga, este es el factor de riesgo, la causa, y desata al 100%, así como otras, con el cáncer del pulmón, que es muy claro que el cigarro. Aquí es muy difícil saberlo, y eso, claro, es una pauta también para el éxito del tratamiento, porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando dentro de las células. Lo que sí sabemos es que es una enfermedad que hay que detectarla en las primeras etapas. Usualmente los pacientes que consultan por este malestar ya tienen algunas complicaciones de tipo óseo, vienen por dolor. Ya sea porque hay muchas células y están expandiendo el hueso y le da dolor al paciente, o bien por una fractura que a lo mejor no debería de suceder al cargar una bolsa, al cargar una mochila, al cargar algo sin tanto peso o simplemente al dar un paso en la escalera. Son personas que han disminuido, por ejemplo, su estatura, que las personas le dicen, oye, te veo más chaparrito que en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando tienen tiempo sin ver a esta persona. Se quejan de dolor de espalda baja, ¿no? Nosotros lo llamamos lumbalgia. Puede haber anemia, una anemia muy importante, donde la persona va a sentirse con falta de oxigenación, mucho cansancio para caminar, siente que le falta el aire, palpitaciones al hacer esfuerzo. Pero no solamente eso, puede haber otras cosas como mareo, porque al tener muchas proteínas en la sangre, el flujo de la sangre va a ser muy lento y eso le llamamos un síndrome de hiperviscosidad. Entonces la persona puede tener mucho mareo, sentirse fatigado, se va a sentir con muchas, no le llamamos astenia, pero es una sensación de fatiga o de no querer hacer ninguna actividad. Entonces es muy, muy variada la sintomatología. Como ven, el mieloma múltiple se puede manifestar de diferentes maneras y hablábamos antes de irnos a corte que pues nunca se sospecha que ese es probablemente uno de los problemas grandes. Ustedes como especialistas no ven de primera instancia al paciente, seguramente viene referido de otro lado. Si no se sospecha, nunca van a ir directamente con un hematólogo, por ejemplo, o con un nefrólogo a menos que haya ya un daño en el riñón. ¿Qué es lo que ven ustedes principalmente? Dolor óseo. Eso es de lo que más gente se queja a los pacientes, es de dolor óseo y mucho cansancio. Dolor óseo es dolor en los huesos. Dolor en los huesos, sí. Y generalmente han sido tratados por múltiples médicos con analgésicos. Y es un dolor que no se quita, puede ser en la espalda, en la cadera, en los brazos. Y al mismo tiempo las personas empiezan a sentirse más cansadas, como con mucha fatiga. El caminar o subir escaleras les produce mucho más cansancio de lo que les causaba antes.
y sí es muy frecuente que los pacientes acudieron antes a médicos, a ortopedistas, a médicos generales y que han sido tratados con muchos analgésicos sin mejoría. Porque a la hora de hablar de dolores en los huesos puede ser en cualquier lado. En cualquier lado. Y normalmente la gente se queja mucho de dolor en la región lumbar, entonces vas a un ortopedista y luego vas a otro. Exacto. Y hasta que alguien no hace o sospecha de que esto puede ser algo más grave y hacen un estudio de imagen, que puede ser una radiografía o una resonancia magnética, no te das cuenta de que el hueso ya está lastimado por alguna enfermedad. Fíjate, en este sentido a mí me hace mucho ruido, bueno, no ruido, pero sí tiene que ver mucho esta llamada de Silvia Moreno, de 46 años, de Iztapalapa. Dice, si por causas del mieloma se fracturan los huesos, ¿se puede confundir en algún momento con la osteoporosis? Y hay otras dos preguntas durante el diagnóstico que pueden confundirse, y esta también es importante, de Catalina Cruz, de Iztacalco. Dice, ¿por qué pasan tanto tiempo para que los médicos diagnostiquen la enfermedad? Y esta tercera, de Ricardo Ochoa, de 60 años, dice, ¿a partir de qué edad nos podemos hacer estudios y cuáles son para saber si tenemos la enfermedad o no? Pero esta primera, ¿se puede confundir el dolor de huesos con osteoporosis? O sea, ¿ha habido confusiones en algunos casos? ¿O es muy distinto desde el dolor? Bueno, respondiendo a esta primera pregunta, sí se puede confundir. Lo prudente es que si uno acude por una fractura, además de atender la fractura, se vea al paciente como un global. Sí, en este caso, lo prudente sería pedirle un estudio de sangre, en el cual una biometría, con el simple hecho de ver los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y también una prueba de química sanguínea en donde se incluyan las pruebas de funcionamiento hepático, donde se nos desglosan estas globulinas, que era lo que comentaba en un inicio el doctor, que pueden estar elevadas en el 90% de los casos y hacernos pensar a cualquier médico que una fractura puede estar asociada a un mieloma múltiple. Las fracturas que se presentan en el mieloma múltiple son fracturas que podemos decir atípicas. Normalmente en la historia clínica de una fractura, en la mayoría de las personas estaba jugando, no sé, fútbol o algo. No es levanté la pierna para subir un escalón y es una fractura relativamente que aparece sin mayor historia, ¿no? Sí, en el mieloma el dolor óseo que mencionaba la doctora Espinosa es un dolor típicamente, que puede ser un dolor generalizado, pero que generalmente va a atacar a lugares que han sido fracturados de manera muy diferente a cuando es una fractura por un traumatismo. Generalmente vamos a ver como síntoma cardinal, como síntoma que dispara el diagnóstico, hasta el 40% de los pacientes van a llegar con una fractura en alguna parte, en alguno de los huesos, que como tú dices, no son de estas fracturas de trazo típico y característico de los traumatismos, sino que suceden en lugares extraños para el mecanismo de lesión. Generalmente lo vamos a ver en la columna vertebral, este es quizá uno de los datos más prominentes y que llama la atención a diferencia de la osteoporosis porque no se ve en términos generales un hueso osteoporótico, sino un hueso que está fracturado y debilitado por casi siempre una masa que lo acompaña, y esa masa que lo acompaña nosotros le llamamos plasmocitomas. Esto es el acúmulo de células plasmáticas de manera normal que junto con la proteína que mencionábamos hace un momento y otros factores de la sangre van horadando el hueso, permitiendo que una vértebra colapse, atrape los nervios que salen de la vértebra y da un dolor intensísimo que llega a ser el motivo de consulta de hasta el 40%. Entonces, es decir, esta tumoración, este crecimiento excesivo dentro de los huesos va destruyendo el hueso, así es, lo que lo va debilitando y esto hace que se fracture o que cause dolor. Y esa es la razón por la que los pacientes buscan de primera instancia a médicos generales, a ortopedistas y traumatólogos y en tercer lugar a médicos internistas cuando el dato es más hacia la anemia o hacia la falla renal. Y estos son los que nosotros, que trabajamos con el mieloma, les llamamos nuestros médicos de primer contacto. Generalmente van a ser médicos generales o familiares, médicos internistas y traumatólogos, y en cuarto lugar nefrólogos que han tomado contacto con la enfermedad y lo refieren con el hematólogo. ¿Qué le podemos decir a todos los médicos generales que nos están viendo ahorita para que sospechen, que si ven que sospechen que probablemente haya un mieloma?
Una es la aparición de este tipo de lesiones óseas en terrenos no habituales y no secundarios a un traumatismo importante. La segunda es su síntoma acompañante, ya se mencionó aquí en la mesa, la anemia. Una fractura en un terreno no habitual acompañado de un cuadro de anemia en una persona por arriba de los 40, 45 años, te debe de hacer pensar en un mieloma múltiple. Y ya se mencionó también la presencia de esta proteína que en un perfil hepático común y corriente salen las globulinas elevadas, una prueba de sangre, salen las globulinas elevadas y ahí nos lleva un hilo conductor al diagnóstico. Vamos a ver una cápsula de una paciente con mieloma múltiple, cómo fue que se dio cuenta y este es su testimonio. Vengo de Playa del Carmen, Quintana Roo, tengo 41 años, soy paciente de mieloma múltiple. Fue hace un año que me lo detectaron, me di cuenta porque empecé a tener problemas con un dolor lumbar. Voy con el médico y pues me dice que solo era un dolorcito de dolor lumbar. Me dan medicamento, pasaron como 4 meses para que él me pudiera decir pues que algo estaba mal. Me manda él a hacer unos estudios porque dejo de caminar. Y yo exijo que necesito que me hagan mis estudios, exijo pues, pero ya había pasado casi 6 meses. Me hacen una tomografía y en la tomografía aparece de que tenía yo unas manchitas en los huesos. Pasan otro mes completo y me mandan a Mérida. Llego con el hematólogo, el doctor Palomo, y me empiezan a hacer todos los estudios correspondientes para que pudieran determinar qué era lo que yo tenía, porque solo me decían que era una probabilidad que yo tuviera mieloma múltiple. Ya cuando me hacen una serie de estudios, pues ya me dice el doctor que sí, desafortunadamente yo tengo mieloma múltiple. Y me empiezan a decir, ¿no? Pues de qué era lo que conllevaba la enfermedad. Empiezo yo a investigar un poco por medio del internet y empiezo a ver, ¿no? De que no hay una cura para esta enfermedad, pero que sí hay un pronóstico que te pueden dar un poco más de tiempo de vida y una mejor calidad de vida. Actualmente estoy en quimioterapia todavía. Es muy difícil para mi familia pues aceptar de que pues hay que seguir adelante, porque pues no nos queda de otra. Y pues yo echarle ganas, porque eso es lo que me queda a mí. Ha sido muy difícil para mí, pero he aprendido a aceptarlo. Me costó, no puedo decir que no. Me costó mucho trabajo, pero ahorita que yo ya lo acepté, que puedo hablarlo, porque yo ahorita ya lo puedo decir. Al principio no podía yo decirlo porque era muy difícil para mí. Pero ahorita sí ya puedo hablarlo, lo puedo decir y ya lo acepté. Ya acepté que tengo esta enfermedad y que tengo que seguir adelante y luchar porque tengo una familia que me espera, que me quiere y que todavía me necesitan. Bueno, pues ahí lo tienen, un testimonio de una paciente que cursa con esta enfermedad. Y Mayra, yo te quiero preguntar, como presidente de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, ¿qué tanta conciencia hay en la población general de mieloma múltiple? ¿O qué tanto lo captan? Tú tienes muchos años ya en esto. Sí, realmente este problema es en general en cáncer, no tenemos mucha información, pero en mieloma múltiple es mucho más dramático y es por eso realmente que, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí porque es lo que nosotros buscamos. La Asociación Unidos y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer estamos haciendo una alianza para dar a conocer esta enfermedad, para dar a conocer estos síntomas, estos factores de riesgo para que la gente se acerque en una etapa más temprana. Nosotros sabemos que el cáncer puede ser curable cuando se detecta a tiempo, pero también puede ser menos costoso, tanto económicamente como para la familia y para el paciente. Entonces, ese es nuestro trabajo. Aparte, nosotros también estamos solicitando a las autoridades de salud que se tengan las guías de clínicas de tratamiento para que estas personas que no están en el Distrito Federal tengan dónde acudir y tengan una guía de cómo las deben de tratar. Esta mujer en Quintana Roo nos comentó, en Quintana Roo no hay nada. Ella tiene que viajar semanalmente a Mérida. No tenemos tampoco un registro de cáncer.
se está trabajando en él, pero necesitamos tener este registro para saber cuánta gente tenemos enferma y para poder hacer políticas en relación a este número de personas. Entonces, estamos trabajando muchísimo y de veras les agradezco a Diálogos en Confianza porque pues a través de este programa mucha gente que nosotros no llegaríamos ni entregando volantes ni nada, se va a enterar con la explicación tan detallada, tan explícita, tan sencilla que le han dado al tema. Gracias, gracias. Yo quiero preguntarles, doctores, ¿cuánto tiempo pasa, qué lapso de tiempo hay entre que un paciente empieza con síntomas, con un dolor óseo, a que se le hace el diagnóstico? Creo que todo depende de cuál sea el síntoma pivote, pero en la consulta generalmente es un año, a partir de que empiezan con el dolor óseo, el dolor, la lumbalgia, a que llegan con un hematólogo ya con una sospecha real de mieloma múltiple. ¿Afecta más a hombres, a mujeres y edades más o menos? Afecta ligeramente más a hombres y la edad promedio es de 63 años. Pero puede ocurrir a edades mucho más tempranas y es lo que hemos visto últimamente, gente de hasta 20 años que llega con mieloma múltiple. Se hablan de factores de riesgo para muchos diferentes tipos de cáncer. Aquí vimos en la cápsula que no existe un detonador específico. Entonces, ¿cómo un paciente, ahorita una de las preguntas que no hemos acabado de contestar y de las que le llegaron a Óscar es, ¿cómo prevengo? Pues no es que prevenga, ¿cómo lo sospecho? Alguien que tiene dolor óseo, no queremos crear pánico tampoco. Afortunadamente, la gran mayoría de los dolores osteomusculares tienen un origen benigno. Pero ¿cuándo, o alguien que nos esté viendo ahorita, cuándo debe sospecharlo o inclusive decirle al médico, porque se vale decirle al médico, oiga, y no podrá hacer otra cosa? ¿Qué les podemos sugerir? La consulta médica a raíz de cualquier enfermedad o síntoma yo creo que debe ser pivote. El esfuerzo que como médicos y autoridades en salud también tenemos que hacer es en el primer nivel de atención. Educar también en el primer nivel de atención a médicos y personal de salud que se puede tener un cáncer en general o un mieloma múltiple también a los 40 años, también a los 45 años. Y despertar esa sospecha de la que hablaba la doctora Espinosa muy temprano en la mente de los médicos. Una de los grandes mitos que hay alrededor de esto es, usted es muy joven, usted no puede tener cáncer. No, mencionaba el promedio de edad de 63 años. En México, en una estadística que acabamos de publicar de 486 pacientes con mieloma múltiple, la edad promedio fue de 52 años en el Instituto Nacional de Cancerología. Y también vemos que el tiempo para el diagnóstico a partir de la primera visita médica y el establecer el diagnóstico en cancerología llevaba de entre 8 a 12 meses. Por lo tanto, este espacio que hay entre la primera consulta médica, porque el enfermo es difícil que no vaya a buscarlo porque el dolor óseo llega a ser intenso, o sea, no hay manera de esconderlo. Claro, con analgésicos que a la larga deterioran más el riñón, pero el enfermo va a buscar muy pronto ayuda médica. Es más bien que tenemos que hacer un trabajo intenso en el primer nivel de atención. Bueno, pues ahí lo tienen, ya vimos los síntomas y cuándo sospecharlos. Vamos a regresar a platicar de cómo se diagnostica, qué estudios se deben llevar a cabo y más testimonios. No se vayan, ahorita regresamos. Una vez que hacemos ya el interrogatorio, revisamos al paciente, le pedimos ciertos estudios. Hay que hacer una biometría hemática, donde vamos a ver sobre todo que va a haber una disminución de la hemoglobina. La persona que está haciendo la biometría hemática va a ver en el frotis de sangre periférica un fenómeno que se llama de Rouleau, ¿verdad? Que nosotros le llamamos en apilamiento de monedas, donde los glóbulos rojos se van a apilar. Y ese apilamiento quiere decir que hay hiperviscosidad. Va a ser una química sanguínea para ver la función renal, el examen general de orina, porque ahí vamos a ver qué tan concentrada, qué otros elementos hay en el examen general de orina, y además una proteína de Bence-Jones, que ya es muy específico para esto también. ¿De acuerdo? Esa proteína de Bence-Jones se mide precisamente para ver si hay cadenas ligeras. El estudio diagnóstico principal es un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso. ¿Qué es lo que vamos a buscar en ello? En ello vamos a buscar precisamente esas células plasmáticas que van a ser anormales. Si nosotros vemos una célula plasmática normal y una de mieloma, son muy diferentes y es fácil el diagnóstico. Esto tiene que ir acompañado de una biopsia de hueso. En la biopsia de hueso la revisa un patólogo
Nosotros como hematólogos revisamos el aspirado y el patólogo revisa la biopsia de hueso. El patólogo sobre todo va a buscar la distribución celular, la celularidad total que hay en el hueso y nos va a dar otros datos con tinciones especiales. Una vez que tenemos ese diagnóstico, nosotros tenemos que hacer una cosa que se llama electroforesis de proteínas. En este estudio lo que se va a ver es la cantidad de cadenas ligeras o de anticuerpos anormales que está produciendo la enfermedad y qué cantidad hay en comparación con la albúmina, que es nuestro marcador normal. Usualmente lo que vemos es que la albúmina está disminuida y las globulinas, o en este caso un pico monoclonal que se va a formar, va a estar muy elevado. Y con eso se hace el diagnóstico. Un estudio mucho más sensible es una cosa que se llama inmunofijación de proteínas, donde nos va a decir qué tipo de cadenas son las que están presentes y nos va a poder decir en qué cantidad. Y esto sobre todo nos va a servir a lo largo del tiempo, una vez iniciado el tratamiento, para decir qué tan buena o qué tan mala respuesta está teniendo el paciente con el tratamiento que se vaya a instalar. No solamente eso, tenemos que hacer un estudio de imagen también para ver qué estructuras óseas están afectadas, si hay fracturas, si no hay fracturas y qué tratamiento les podemos dar. Entonces es una serie de estudios diagnósticos que se tienen que hacer para completar el estudio del paciente. Ahí lo tienen ya el diagnóstico, pero vamos a platicar aquí con Marco. Marco tiene un testimonio que platicarnos. Sí, yo soy paciente de mieloma, tengo 13 años con esta enfermedad, pero a mí lo que yo no sabía lo que era. Yo siempre he tenido dolor, siempre he vivido con dolor. ¿Siempre quiere decir desde cuándo? Desde el 2002, que empezó todo. Pero a mí lo que me lo desencadenó es que al levantar una batería de automóvil tuve un aplastamiento de vértebras, tuve un colapso de vértebras, pero tampoco, no me lo traté. Y lo que sí, eso fue el detonante para que mi organismo se fuera para abajo. Empecé precisamente con una anemia muy fuerte y también con insuficiencia renal. Y entonces acudió al médico. ¿Y qué le dijeron? Sí, acudí a un médico y me dijeron que tenía yo glomerulonefritis, pero de junio del 2002 hasta noviembre de ese mismo año estuve casi por mes con un nefrólogo diferente. Quería estar completamente seguro de lo que tenía, pero ninguno me decía qué lo estaba causando. Glomerulonefritis es inflamación del riñón, pero ninguno le había encontrado la causa de la Exacto. glomerulonefritis. Nunca encontraron la causa. Inclusive en noviembre de ese mismo año yo estuve en Hospital General. A los 12 días de que estuve yo internado, ya decían los médicos que yo era candidato para una diálisis y para un trasplante de riñón. En ese momento le dije a mi esposa, pide mi alta y vamos a ver otra opinión. Para mí era muy, muy delicado. Y finalmente, quien me detectó a mí el mieloma múltiple fue el médico de mi esposa, el doctor Rodríguez Weber, que él me pidió todos los estudios que ya me habían hecho con anterioridad y empezó a marcar algunos niveles que estaban exagerados y después él me mandó a hacer otros estudios complementarios para estar seguro de que tenía yo mieloma. ¿Y entonces este diagnóstico fue hace cuántos años? En el 2002. ¿Y está con tratamiento y está en remisión ahora? No estoy en remisión. Nuevamente me acaban de informar que tengo otra vez nuevamente células de mieloma. Ok, pero está en tratamiento. ¿Y cómo se siente? Yo me siento bastante bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario que le quiera decir a la gente con mieloma? Bueno, debemos aprender a vivir con él. Yo tomé la decisión de no medicarme para el dolor, porque además por la insuficiencia renal que yo tuve en 2008, llegué a un 14% de función renal. Ahorita estoy en 42, pero yo no tomo nada para el dolor. Para cuidar su Yo lo decidí. Eso es importante, bien importante, ¿verdad, doctora? Muchas veces los analgésicos dañan los riñones. El abordaje diagnóstico, si nos abocamos a dolor óseo, más anemia, puedes darnos, y más la sexta década de la vida, podemos pensar en un paciente que puede estar cursando con mieloma. Pero en algunas ocasiones el dato pivote más importante es la falla renal.
y que a veces no se explica porque no tiene antecedentes de otra cosa. Pero como es un paciente de quinta, sexta de la década de la vida, puede tener diabetes, hipertensión, cuadros que pueden enmascarar y que nos pueden explicar esa lesión renal. Sin embargo, hay un estudio que se llama biopsia renal, que es tomar un tejido del riñón por medio de una punción y con eso hacer inmunofluorescencia y evidenciar las cadenas ligeras. Y es como nosotros, como parte de nefrólogos, hacemos el diagnóstico y lo derivamos al hematólogo. Es decir, el nefrólogo al hacer una biopsia, en la biopsia va a darse cuenta qué es lo que está pasando y se lo pasan al hematólogo. Si es candidato a hacer una biopsia, se hace la biopsia por punción y ahí podemos evidenciarlo. Perfecto. Y es como lo derivamos. En muchas ocasiones no tenemos los demás datos, ¿no? Hasta poder tener el tejido y pues ya teniendo el tejido llegar al diagnóstico certero. Ok, perfecto. Y en cuanto al tratamiento, Marco, ¿le han dado quimioterapia? Me dieron quimioterapia, me dieron radiaciones también. Me dieron radiaciones en columna, en pelvis, en clavícula. Tengo un plasmocitoma que ese no ha crecido, pero también, bueno, las quimioterapias fueron muy agresivas. También estuve en remisión y también fui trasplantado. Perfecto, todos los tratamientos. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de los tratamientos. Y justamente Lourdes, aquí junto a mí, está en una asociación. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, yo soy Lourdes Casares y soy directora de Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea. Somos una organización que estamos cumpliendo 14 años y nacemos a partir de una persona enferma, de un sobrino, de un pariente, que es como generalmente nacen este tipo de organizaciones. Y nosotros apoyamos a los pacientes de enfermedades hematológicas mayores de 16 años y que realmente sean gentes que no tienen seguridad social, tienen una capacidad económica muy limitada y que requieren precisamente de un tratamiento para la enfermedad que tenga de la sangre y que pueda ser trasplantado. Nosotros trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Nutrición, no porque seamos parte de nutrición, somos una organización aparte, pero de alguna manera es con quien estamos trabajando con este tipo de pacientes. Y una de las cosas más importantes que hemos hecho, independientemente de la parte médica, que es obviamente lo primero que hay que hacer, es la parte emocional, es ver, como hablaba la persona anterior que vimos cómo le costó hablar, cómo le costó aceptar, cómo le costó decir qué era lo que tenía y trabajar con la familia. Entonces nosotros realizamos cada semana grupos de apoyo emocional en el cual participan tanto los pacientes como los familiares y creemos que es una parte tan importante como lo que es el tratamiento médico, que creemos que si la gente no tiene esa actitud y esa apoyo de los mismos pacientes que son como él, que sienten como él, que saben lo que tienen, es como ellos pueden salir también mejor adelante. Pues muchísimas gracias, gracias, porque es muy importante, como se dice, ver al paciente de manera integral y todo es importante. Oscar, ¿qué nos dice la gente que tiene preguntas? Tenemos una llamada telefónica, esta es de Francisco del Águila Port, y dice, el testimonio del señor Marco, yo tengo un tío al que le ocurre más o menos lo mismo, sin embargo, yo no he estado de acuerdo con que mi tío interrumpa su tratamiento. ¿Qué tan recomendable es o si esto lo debe llamar solamente el médico? Yo agregaría, bueno, además de que le agradecemos al señor Ignacio y al señor Marco que nos da su testimonio, agregaría aquí, ¿existe un médico que tal vez diga o apoye la decisión del señor Marco, por ejemplo, de interrumpir el medicamento o es algo arriesgado? No. Yo creo que ahí hay una confusión, porque lo que él interrumpió de medicamento era los analgésicos para los dolores, no era el tratamiento del mieloma. Eso es importante que quede claro. Ahora, pero sí del testimonio del señor Marco podemos tomar muchos elementos, no solamente para la pauta del diagnóstico, sino el tratamiento. Por fortuna, en la mayor parte de los casos, el mieloma múltiple, de ser una enfermedad devastadora, inmortal en muchos casos, se ha transformado en una enfermedad, como lo vemos ahora, en una enfermedad crónica, pero que requiere de un abordaje terapéutico múltiple. Requerimos mucho del apoyo del nefrólogo, requerimos mucho de expertos en manejo del dolor y requerimos de una combinación de factores en el tratamiento que van
desde la quimioterapia, como ya se mencionó, requerimos agentes que fortalecen el hueso, no más allá de lo que es puramente quimioterapia. Podemos llegar a un trasplante, como fue el caso también del paciente, y en muchos casos requerimos del apoyo de radioterapia. Cuando nosotros logramos conjuntar todo esto y logramos llevar al paciente, hay diferentes formas de respuesta, desde lo que se conoce como respuesta parcial, muy buena respuesta, respuesta casi completa y respuesta completa. Cuando nosotros catalogamos al enfermo en estas diferentes etapas o formas de respuesta, en algunos casos incluso podemos suspender el tratamiento por largos periodos. Hay enfermos que adquieren muy buena respuesta completa, en el que todos los marcadores de enfermedad son negativos y por 1 año o hasta 1 año y medio y 2 años, el enfermo puede mantenerse sin tratamiento y estar en buenas condiciones. En otros casos no tenemos esta fortuna y necesitamos continuar y el tratamiento se divide en varias etapas. La primera es la inducción a la remisión. Si esta se consigue, casi siempre va a un tratamiento de mantenimiento y dependiendo de la edad y las condiciones de otras enfermedades que pueden coexistir en el enfermo, algunos son candidatos o no a trasplante de médula ósea como parte fundamental del tratamiento. Muy bien. Nos dice Aide Gabriela Sánchez, si mi padre tiene la enfermedad, ¿yo tengo probabilidad de padecer también mieloma múltiple? ¿Existe alguna tendencia genética? Sí hay una tendencia, pero a diferencia de otros neoplasias o otros tipos de cáncer, no es una asociación sí o sí. Se reconoce una tendencia familiar y aumenta el riesgo 6 veces de tener el mieloma, sin embargo, no es una condición absoluta que va a dar determine, mieloma. exacto. Claro. Muy bien. Mayra, ¿qué papel juega la familia cuando es un tumor de una neoplasia? Neoplasia quiere decir una tumoración, un cáncer de difícil comprensión. No, ya se mencionó aquí, la familia es un apoyo muy, muy importante. Inclusive esta persona, como lo vimos, vino acompañada de su esposo y yo creo que todas las personas que padecen cáncer, no nada más las del mieloma múltiple, es lo principal que tienen que tener para poderlas acompañar durante todo este proceso. Hay otros tipos de cáncer donde los esposos salen corriendo, en muchos casos, y las mujeres, cuando tienen estos casos cáncer de mama, que el esposo los abandona por esta situación, pues realmente se vienen abajo. Entonces es una situación donde sí necesitan el apoyo familiar, el apoyo de los hijos y el apoyo, como dice Lourdes, de este grupo de mismos pacientes que han padecido lo mismo, que saben lo que se siente y que comparten sus experiencias en un grupo. Porque la empatía es clave en cualquier diagnóstico, en cualquier enfermedad, pero sobre todo que cuando estás con alguien que ya padeció esto, que entiende cómo te sientes tú, es mucho más fácil de llevarlo. Ahora, doctores, llegamos al momento de, ok, ya me diagnosticaron, tengo mieloma múltiple, ¿y ahora para dónde voy? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se maneja? El tratamiento es con quimioterapia. Evidentemente hay que seleccionar a cada uno de los pacientes porque no puedes tratar quizás igual a alguien que tiene 40 años que a alguien que tiene 70 años. Entonces hay que tomar en cuenta todas sus enfermedades que pueda tener además del mieloma. También hay que ver si está muy dañado el riñón, ¿no? Pero en general es una quimioterapia. Y esta quimioterapia lo que va a buscar es bajar como la carga de las células plasmáticas. Intentas dar 4 ciclos en general. Y 4 ciclos quiere decir que 4 veces va a tener que ir a recibir la quimioterapia. ¿Y en qué periodo se dan estos 4 ciclos más o menos? Depende mucho del tratamiento, pero en general consideramos que son 21 días de tratamiento, 7 de descanso y eso se considera un ciclo. Okay. Pero va a depender de lo que hayas decidido darle al paciente, porque el tratamiento puede ser continuo todo el mes con pastillas tomadas. Y más o menos después de 4 meses vuelves a valorar cómo está el paciente y es cuando se decide si el paciente es candidato o no a un trasplante de médula ósea, a un trasplante autólogo de tu misma médula.
Ok, vamos a hablar ahorita del trasplante de médula ósea, pero no sé si quieren agregar algo más de la quimioterapia, nos tenemos que ir prácticamente a un corte, pero algo más que quieran saber, porque la gente escucha quimioterapia y se asusta mucho. Quimioterapia quiere decir un tratamiento específico que lo que busca hacer, como nos acaba de decir la doctora, es destruir estas células que están creciendo descontroladamente y no solo descontroladamente, sino anormalmente, y es lo que está causando toda la sintomatología. Entonces se va a dar un ciclo o varios ciclos de quimioterapia para dejar al paciente buscar una remisión. Remisión quiere decir que está prácticamente apagada la enfermedad. Pero vamos a hablar de todo esto ahorita que regresemos de este corte, ahorita que regresemos del corte. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Las células plasmáticas encargadas de la producción de las famosas inmunoglobulinas o gamma globulinas que nos defienden contra las infecciones. En el caso del mieloma múltiple, estas células empiezan a producirse de una manera excesiva. Invaden toda la médula ósea, dejando poco lugar para las demás células. Estas células plasmáticas, después de que invadieron toda la médula ósea, salen hacia la sangre periférica y empiezan a dañar otros órganos. Produce mucha proteína que es ineficaz, no permitiendo la producción de las proteínas de manera normal, por lo que el sujeto, la persona con mieloma múltiple, en realidad tiene una carencia de defensas. En el transcurso del tiempo, una persona puede desarrollar anemia o baja de glóbulos blancos o baja de plaquetas. Una de las características más importantes es el déficit de eritropoyetina, pero que puede ser secundario a un daño renal, pero también por la falta de glóbulos rojos per se de la propia enfermedad. Si ponemos a todos los cánceres y separamos a los cánceres de la sangre, el primero es la leucemia, muy seguidito, depende del grupo poblacional, del linfoma, y el tercero en frecuencia es el mieloma múltiple. Una cosa que me ha gustado mucho de este programa es que ahorita en el corte estaba platicando con los especialistas sobre cómo ha evolucionado esta enfermedad en los últimos años. Cuando se escuchaba hace cierto tiempo hablar de mieloma múltiple, siempre era un diagnóstico muy ominoso, terrible, de muy mal pronóstico, y probablemente en toda la gama de cánceres que existen es uno de donde más se ha avanzado para ver un beneficio muy importante para el paciente. Y quiero agradecer al doctor Rafael Fonseca, que está en Scottsdale, Arizona, es el director de medicina en la Clínica Mayo allá, que nos hizo esta cápsula. Él sabe muchísimo sobre el tema y vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto. Estamos en esta junta en Boston hablando de los tratamientos nuevos que se están desarrollando para los pacientes con mieloma múltiple. Obviamente tenemos una serie nueva de medicamentos que se han aprobado en los últimos 10 años que incluyen la talidomida y sus derivados, lenalidomida, pomalidomida, igual que los inhibidores del proteasoma. Pero estamos hablando de otras cosas como anticuerpos monoclonales que se usan en otras formas de cáncer y que ya están siendo desarrollados en ensayos clínicos para el mieloma múltiple, así como una serie de moléculas nuevas que son específicas para algunas de las alteraciones genéticas que tiene la enfermedad, inhibidores de la acetilación, otros inhibidores de los elementos que llamamos tubulina, que son parte de la división celular, y pues todo se sigue desarrollando, hay mucho entusiasmo detrás de todo esto y esperamos tener más opciones para los pacientes. El mieloma es una enfermedad curable, es una pregunta que tiene que ser cuantificada. La respuesta sería no, porque hablamos que en la mayoría de los casos no es, pero lo que hemos visto es que hay un número creciente de pacientes que obtienen control muy profundo de su enfermedad. Para los pacientes que nos vean usamos la palabra de remisión o control en forma casi sinónima, y lo que describo es para aquellos pacientes que desaparecen los marcadores tumorales, lo que llamamos una respuesta completa. Hay grupos como el grupo español que han demostrado que pacientes que llegan a ese estado después de un trasplante autólogo, el 30% de ellos se pueden mantener en eso después de 20 años. Ahora, eso solo se podría lograr como en el 20-30% de los pacientes antiguamente. Hoy por hoy podemos lograr remisiones completas en el 60-70% de los pacientes. Y si de ese número sacamos el 30%, y si ese número permaneciera como tal, podríamos pensar que a lo mejor entre un 10-20% de pacientes vamos a tener la oportunidad de tratarlos y mantenerlos en tal forma de que no vuelvan a requerir tratamiento. Entonces son pacientes en los que llamaríamos en cualquier otra enfermedad cura. Manejo el término con cuidado porque es un término muy importante, un término en el que todos los pacientes quieren llegar, pero lo que les puedo decir a la audiencia que nos escucha es que todas las discusiones que se sucedieron hoy en la mañana están enfocadas en eso. ¿Cómo podemos aumentar el número de pacientes que van a caer dentro de esta categoría que llamamos la cura? Pues ahí lo tienen. El doctor Fonseca nos aclara que hay que utilizar este término con mucho cuidado, curado, pero si dicen que vas a entrar en una remisión de 30 años cuando tienes 60 años, pues es prácticamente, no podemos decir está curado, pero está
libre de enfermedad en ese momento. Ahora, doctores, les pregunto yo, ¿cuándo se contempla la radioterapia? La radioterapia es el mejor procedimiento terapéutico en las fracturas óseas. Prácticamente todas las fracturas óseas, particularmente de aquellos huesos que soportan carga, van a tener que ser radiados en algún momento si ese hueso está lesionado por mieloma múltiple. Y de hecho, para este caso, la mejor terapia contra el dolor es el inicio pronto de radioterapia. Para otros casos, la radioterapia no funciona más que en este caso el manejo de la enfermedad ósea o en algunos casos el plasmocitoma, pero el plasmocitoma casi siempre va a ir ligado a una lesión ósea. Perfecto, entonces no todo el mundo va a recibir quimioterapia, solamente en casos específicos. Radioterapia. Perdón, radioterapia, sí. Radioterapia para dolor, para control de dolor. Ok, y una pregunta en cuanto a los riñones, doctora. ¿Hay insuficiencia renal secundaria, hay daño renal por la enfermedad? Cuando se controla la enfermedad, ¿se revierte, se arregla el daño que existe en el riñón? Un diagnóstico temprano, siempre lo hemos hablado, un diagnóstico temprano puede haber una remisión del daño renal hasta un 70%, y más si es agudo. Entonces, prácticamente actualmente nosotros llevamos todo el tratamiento multidisciplinario con hematología, con oncología, prácticamente para que el paciente llegue en las mejores condiciones para poder recibir el trasplante. Hablamos de sobrevida. Un paciente que tiene daño renal contra un paciente que no lo tiene, pues la sobrevida es muchísimo mayor en la que no lo tiene. Entonces nosotros tratamos de tener bien hidratado al paciente, disminuir el calcio lo que más se pueda para evitar mayor dolor, mayor daño a nivel renal y también evitar algunos fármacos, algunos medicamentos que lesionan de forma directa. Mantenemos vigilancia al paciente y pues evitar que progrese ese daño y que requiera un tratamiento sustitutivo, que prácticamente esa es la función de nosotros durante todo el tratamiento. El tratamiento sustitutivo es cuando se llega a utilizar diálisis, que hace la función del riñón. Exacto. Que esto ya implica, pues es un tratamiento mayor, tiene que ir varias veces a Invasivo. la semana y es invasivo el tratamiento. Entonces, como dice la doctora, mientras más temprano se diagnostique, menos va a ser el daño renal, mayor va a ser la posibilidad de revertir ese daño también. Así es. Nos dice Marta González de Varela, hablan de factores ambientales como factores de riesgo. ¿A qué se refieren con esto? Los factores ambientales no están claramente definidos en el caso del mieloma. Es como decía la doctora previamente, el tabaquismo podría aumentar el riesgo en algunos pacientes, pero no está bien definido. Como otros factores ambientales que pueden aumentar el riesgo de mieloma está haber recibido quimioterapia previamente por algún otro tipo de cáncer o las personas que están expuestas a radiaciones. Estoy hablando de Chernobyl o donde Gente ha que trabaja caído... en rayos X. En realidad es muy poca la radiación que reciben, debe ser algo muy grande para poder esto. Otros factores identificados ambientales no están tan claros. Bien. Muy bien, tenemos más preguntas. Esta es de Itatí Castillo. Nos dice, si tengo obesidad, ¿qué estudios me deben realizar para destacar que tenga mieloma múltiple? Yo creo que primero que nada sospecharlo, si tiene dolor óseo o no, si tiene dolor óseo, si tiene problemas renales, si tiene fracturas, pero o algo que recomendamos siempre aquí en todos los programas es atacar las cosas que pueden complicar cualquier enfermedad y si tiene obesidad, bueno, hay que enfocarse a tratar eso, pero si hay alguno de estos síntomas, pues que se acerque a su médico, ¿no, doctores? ¿Qué opinan? Sí, es correcto. La obesidad per se no la pone en un grupo de riesgo mayor, no particularmente para mieloma múltiple, la pone en riesgo mayor para otro tipo de cánceres, si es mujer para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, y yo más bien, como dice Pepe, acercaría a la paciente a su médico de primer contacto para que le haga un escrutinio diagnóstico propio, pertinente para su edad y para su condición de obesidad. Muy bien. Bien, tenemos otro testimonio que vamos a ver qué es lo que nos quiere platicar. Tengo 52 años, me diagnosticaron mieloma múltiple. Quiero subrayar que yo tengo diabetes. Aproximadamente hace un par de años amanecía yo con síntomas de cansancio y dolores en el cuerpo. Esos dolores como tipo contracturas a través del tiempo se fueron acrecentando, al grado tal que en el mes de diciembre del 2014 los dolores ya se hicieron fuertes y obviamente se buscaba la ayuda con terapeutas, con masajes,
que sí ayudaban en mucho y nunca se pensó llegar al estado en el que estoy. En el mes de diciembre me apareció un moretón. Este moretón estaba todavía más intenso. No hay dolor en el mismo, solamente lo que es el color. Y apareció un dolor en la costilla del lado derecho a la altura de la tetilla. En los movimientos de la mano hacia atrás, el dolor se acrecentaba. Transcurrió el tiempo, yo seguí con ayudas con terapeuta, pero también la terapeuta me decía que ella detectaba que mi cuerpo se estaba como autocomiendo. En el término de abril-mayo del 2015, en los estudios de sangre, porque la cita era subsecuente con el médico familiar por la diabetes, era de cada mes, ahí se detectan los estudios que tengo anemia. Por la trayectoria que traía en cuestión de dolores que se fueron acrecentando, se pedía estudios, ya una tomografía, una resonancia, y a través de esos estudios es donde se dan cuenta que ya tengo el mieloma múltiple. Me dicen que esto es un cáncer líquido, es un cáncer que a la fecha no tiene cura, es una enfermedad que es tratable. No se ha tocado el punto de trasplante de médula ósea, ya que el cáncer está anidado ahí. Lo que es radiografías, se detecta que ha llegado a la cabeza, pero en sí el daño mayor lo tenemos en médula ósea, en huesos, y pues tengo un riesgo muy enorme de quebrarme en cuanto a movimientos. El que nos pronuncien la palabra cáncer implica temor, obviamente aparte del dolor físico, pues es un golpe extremo como ser humano y obviamente se piensa en ya me voy a morir, ¿no? Lo más que puedo recomendar es que se cheque, se vuelva a checar y que valoremos cuando estamos sanos lo que Dios nos regala, que es la vida misma, ¿no? Estoy aquí sentado con Pilar. Pilar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Afortunadamente hasta ahorita estoy bien. Qué bueno, Pilar. ¿No nos quiere platicar su testimonio? Sí, mira, yo empecé en el año 2011 con un cansancio fuerte un día y no supe qué pasó. Posterior a eso empecé con dolor en la columna. En diciembre de ese mismo año empecé con elevación de creatinina, que ya era un foco para un problema de riñón. Es decir, la creatinina mide la función del riñón. Así es. En enero, febrero, marzo seguía subiendo la creatinina con dolores fuertes en columna. No me daban medicamentos para no dañar los riñones. Para marzo yo ya la creatinina había subido a más de 4.5. Tenían que hacerme una biopsia para saber qué es lo que estaba pasando con mis riñones. Me internaron para mayo, en el 20 de noviembre, para hacerme la biopsia y no salió nada. Para esas fechas yo ya tenía un 10% nada más de función renal y no encontraban qué es lo que tenía. Me mandaron a diálisis peritoneal. En junio fue cuando me pusieron el catéter, ya con 0 de función renal y con los dolores fuertes, una anemia exagerada, dolores exagerados en las piernas, la columna. ¿Y cómo la diagnosticaron? Fue hasta julio de ese mismo año que me hicieron los estudios de sangre, en donde ya fue el diagnóstico de mieloma múltiple y ya con un avance muy, muy grande del mieloma. Me diagnosticaron con la punción de la médula y otros estudios, ¿no? ¿Y le dieron tratamiento? Me dieron quimioterapias durante año y medio. Esto fue hace 3 años. ¿Cómo está ahora? Estoy ahorita en remisión. Ya en diciembre me encontraron un plasmocitoma que tuvo que ser radiado en la cadera, porque tengo un hoyo en la cadera, me dejó una lesión muy grande en la cadera del lado derecho. Me tuvieron que radiar 10 radiaciones. A partir de esas 10 radiaciones yo empecé a tener falta de movilidad, que tuve que estar en silla de ruedas para ir y venir. Y a partir de eso empecé a tener mucha falta de movilidad en las extremidades y decidí empezar a buscar
otro tipo de tratamientos aunados a lo que ya me estaban dando, porque yo dije, no me puedo quedar aquí. ¿Y qué hizo? Buscar alternativas. Nutrición por fuera del ISSSTE, otro tipo de medicina alternativa, ¿no? ¿Y está bien ahorita? Estoy ¿Sus bien. riñones? Mis riñones actualmente tienen una función del 30%, ya sin diálisis. Estoy porque me quiten ya el catéter y actualmente ya puedo caminar más. Perfecto. Estoy ya mucho mejor, pero con apoyo, como decía la señora. Necesitamos apoyo familiar, apoyo de todas partes. Estoy en la asociación de Ave Fénix, que es donde nos dan en el 20 de noviembre pláticas para pacientes con cáncer de diferentes tipos, y eso es importante, ¿no? Okay. El apoyo de los demás. Global. De Muchas la familia, gracias, amigos y médicos, ¿no? Gracias, gracias. Y tenemos otro extremo de edad. Erika, ¿cómo estás? Hola. Bien ahora. Bien ahora. Cuéntanos tú, ¿a qué edad te diagnosticaron? Me diagnosticaron hace un año, a los 40, y tal como lo escuchamos en los otros testimonios, fue un periodo de año y medio en el que estuve de médico general, ortopedistas. En lo que te tardaste de diagnosticar. Así es. ¿Y recibiste tratamiento ya? Ya estoy, de hecho, ahorita en quimio, estoy en el 5º ciclo y soy candidata a trasplante autólogo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, con respecto a me puedo mover. También había dejado de mover mis extremidades. Tuve fractura de esternón, se me desvanecieron 2 vértebras, costillas se rompieron de ambos lados. ¿Y el ánimo? Ese no se detiene, Qué eso bueno. está arriba siempre. Ok, nos tenemos que ir a un corte, pero algo que le quieras decir a la gente que está pasando por lo mismo. Pues que si tienen dolor, perdón, ¿Vas? pues vayan, corran al médico. Ok, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, ahorita regresamos con ustedes, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Desgraciadamente, hasta la fecha, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad que se considera incurable. Sin embargo, este tratamiento ha ido evolucionando a través del tiempo. La quimioterapia antes se utilizaba de forma muy intensiva. Es decir, dábamos medicamentos en infusiones continuas, en un suero, con una bomba, y el paciente se sentía muy mal porque tenía mucha náusea, mucho vómito, lo inmunosuprimía además, necesitaba a veces muchas transfusiones. Actualmente los medicamentos son mucho más indolentes en este sentido y van a tener una mejor supervivencia en los pacientes. La quimioterapia todavía se sigue utilizando, pero a menores dosis. Ahora lo que se utiliza es terapia antineoplásica. De estos tratamientos se han enfocado sobre todo a la cuestión genética. Si bien no sabemos qué es lo que está produciendo la enfermedad, sí sabemos que hay alteraciones genéticas que van a permitir que esa enfermedad sea más o menos agresiva. Entonces estos medicamentos lo que van a hacer es alterar esos genes para que los que están prendidos y que permiten que esta enfermedad progrese, los apague. Y también que las células malignas entren en un fenómeno de apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces las células plasmáticas anormales van a empezar a disminuir en cantidad. Ahora, tratamientos además que deben ir acompañando este tratamiento central van dirigidos a mejorar las otras condiciones, principalmente la constitución ósea. Esto debe ir acompañado también de control metabólico, porque desgraciadamente el mieloma va a aparecer en personas adultas, mayores de 60, mayores de 65 años, a diferencia de otras enfermedades que da en personas más jóvenes o incluso en niños. Es una enfermedad de personas mayores, lo cual no quiere decir que esté únicamente presente en ellos. Pero estas personas usualmente van a tener otro tipo de enfermedades, pueden ser diabéticos, hipertensos, pueden tener otro problema de otra índole, y debe de paliarse también esos otros sintomatología o esas otras enfermedades que tienen. Ahora, hay parte de este tratamiento que también va a incidir en la supervivencia, como lo es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea, pues desgraciadamente no es para todas las personas. ¿Por qué? Porque implica una gran cantidad de criterios y de condiciones que debe tener el paciente. Podríamos decir que la edad podría ser uno de ellos, sin embargo no debe ser un limitante total. Sí es mucho más complicado trasplantar a un paciente más allá de 65 años, pero si es mayor de eso se puede trasplantar si está en buenas condiciones.
Para ello se requiere que tenga una muy buena respuesta a tratamiento, porque eso nos va a garantizar que la sobrevida que le va a ofrecer el trasplante va a ser mejor que un paciente que no adquiere una respuesta adecuada. Ahora, se ha dicho que 1 o incluso 2 trasplantes seguidos puede mejorar la supervivencia del paciente, y esto tiene su papel, pero hay que escoger muy bien al candidato. Desde el inicio, el paciente debe ser estratificado como un paciente que es candidato o que no es candidato a llevarse trasplante, para darle el tratamiento adecuado y que se pueda trasplantar en un futuro no muy lejano. Hay diferentes trasplantes de médula ósea. Los que se utilizan para el mieloma de manera primordial son los que se llaman autólogos. Es decir, el propio paciente se le va a congelar su médula ósea, se obtiene la médula ósea de él, se guarda y en el momento en que lo necesite se le va a transfundir otra vez. Bien, ya hablamos de lo que es el tratamiento con quimioterapia que busca destruir las células y las nuevas tendencias en tratamiento que existen a nivel molecular. Y ahora vamos a hablar un poco del tratamiento de trasplante de médula ósea. Yo tengo una pregunta, doctores, en base a la cápsula. El trasplante de médula ósea autólogo quiere decir que mi propia médula me la van a sacar, la van a congelar y me la van a poner después. Pero mi pregunta es, ¿cómo saber que esa médula está sana si ya vimos que el problema aparece en la médula? Bueno, el fin del trasplante autólogo es el paciente que le fue bien con las quimioterapias en general, después de estos ciclos que hablábamos, vas a darle una quimioterapia más intensa para acabar con cualquier poca célula que haya quedado del mieloma. Y después vas a transfundirle sus mismas células. Estas células son evaluadas para ver que no tengan nada de la enfermedad, y por eso se escoge a pacientes que hayan respondido bien a la quimioterapia. Aquellos que no respondieron tan bien, hay que buscar otras alternativas médicas, definitivamente. Ok, una pregunta. La gente cuando piensa en trasplante es, me van a quitar el hígado y me van a volver a poner otro. ¿Nos podrían llevar rápidamente a explicarnos qué se hace? ¿Cómo es un trasplante de médula ósea? Bueno, en el caso de mieloma múltiple, lo que se promueve es el trasplante de sangre periférica. Esto consiste en, previamente al paciente ya candidato, se le aplican medicamentos, factores estimulantes para que estas células madre salgan de la médula ósea a la sangre periférica. Que estén circulando. Que estén circulando en la sangre donde normalmente no deberían de estar. Entonces, una vez que se llega a un punto de corte específico. A un nivel. Para, de células madre, pasan a un proceso que le llamamos cosecha. Puede ser, se conecta al paciente como en un sistema cerrado, en donde se pone una aguja, que puede ser una sola aguja de calibre grueso, sale su sangre a una máquina en donde por medio de centrífuga separa a las células previamente seleccionadas por tamaño y peso, y estas células las separa y nos regresa al resto de nuestra sangre. Puede ser ya sea por punción o se tenga que poner un catéter para hacer este proceso llamado cosecha. Fíjate que hay varias preguntas acerca de no solamente el trasplante, sino el tratamiento. ¿Cuáles son los costos? Porque varias personas dicen que es costoso. Incluso hay una pregunta que nos llegó de un anónimo que dice, yo por el costo del tratamiento la verdad es que tuve que interrumpirlo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del mismo? Y si pueden decir si existe alguna asociación, alguna institución a donde se pueda acudir que sea un poco más económico o donde pueda recibir apoyo la gente que no tiene la posibilidad económica de recibir tanto el trasplante como el tratamiento. Bueno, sabemos que la enfermedad es cara y esa es una de las razones por las que estamos trabajando también. Estamos tratando de que estas enfermedades las cubra el Seguro Popular. Estamos apenas iniciando con ellas, pero sí es una problemática fuerte de que al diagnosticarse y al recetarles los medicamentos, la gente no puede pagarlos. Entonces, está unidos, estamos nosotros que ayudamos a personas que no tienen recursos, sin seguridad social, a ayudarles a pagar estos tratamientos. Para cada paciente es distinto, pero aproximadamente en costos, en pesos, más o menos, y de cuánto tiempo estamos hablando, que eso dependerá mucho de cada quien, pero aproximadamente existe una cifra. Es que es muy variable. Quizá actualmente el tratamiento más
usado en pacientes mexicanos es la combinación de talidomida dexametasona, que es una combinación muy barata. Podemos decir que no llega a 5,000 pesos mensuales. Si nosotros vamos al fracaso de la talidomida y vamos a pensar en un análogo como es la lenalidomida, o vamos a bortezomib, o vamos a drogas de nuevas generaciones, el costo se incrementa exponencialmente. Y podemos decir que el costo mensual del tratamiento puede llegar a ser superior a los 200,000 pesos mensuales. Si esto lo hacemos una prospectiva y vemos enfermos como los testimonios que hemos visto, que ya tienen 5, 8, 10 años de tratamiento a estos costos, no hay sistema de salud en el mundo que lo pueda contener. De ahí que insistir en dos cosas. Uno, el diagnóstico temprano, para evitar una suerte de complicaciones que encarecen el tratamiento. Y la otra es que, debo decir una cosa con el trasplante. El trasplante es una excelente medida terapéutica, pero en no más del 10 o 15% de los pacientes, ya sea porque coexisten otras enfermedades, como ya se mencionó, diabetes, falla hepática, la misma falla renal, puede impedir un trasplante de células madre de la sangre, como ya se mencionó. Pero el otro tema es que, aún con el trasplante, la recaída del mieloma suele suceder en un porcentaje que supera el 70 o 80%, aún después de un buen trasplante. ¿A cuánto tiempo tienden a recaer los pacientes? Es una muy buena pregunta. Recaen generalmente entre los 2 y 4 años post-trasplante. Y este tiempo en el que los enfermos generalmente estuvieron muy bien. Por eso ahora estamos viviendo un nuevo auge del trasplante, porque si bien sabemos que puede ser una medida temporal que se puede prolongar hasta por 5 o 6 años, esa recaída, durante ese tiempo el enfermo se encuentra en muy buenas condiciones y no necesitando terapias que son extremadamente caras y que son incosteables en cualquier sistema de salud. Pero aunque sea incosteable en cualquier sistema de salud, yo estoy de acuerdo con Mayra en que debemos presionar como sociedad en que estas enfermedades deben de incluir una cobertura por el Estado de manera frontal, porque si bien se mencionó el promedio de edad de los 60 años, aquí hemos visto ya testimonios de pacientes mucho más jóvenes que son núcleos familiares y que sin una cobertura correcta y completa de la enfermedad no podrían sobrellevar la carga familiar que esto se requiere. Entonces estamos hablando de tratamientos caros. ¿Y los seguros privados sí los cubren? En términos generales, sí. Pero el 80% de las pólizas de seguros de gastos médicos en nuestro país no superan 1.200.000 o 1.400.000, que sería el gasto promedio para un año de tratamiento. Bien, hablamos de que es factible que recaigan. ¿Qué, doctor? Perdón. No, algo importante con esta parte de económica es que el Seguro Popular cubre el trasplante de estos pacientes y que esto tiene relativamente poco tiempo. Entonces es una oportunidad de utilizar ciertos medicamentos que no son tan caros y que van del precio de 1,000 a 5,000 pesos mensuales y valorar. Hay pacientes que responden muy bien a esto y que después pueden tener un trasplante autólogo que, si no tiene seguro social, puede ser cubierto por el Seguro Popular. Ok, eso es importante de saberse. ¿Algo más, doctora? En el Seguro Social, al igual que lo comentó el doctor, la experiencia más vasta es con talidomida dexametasona, este recurso que, como comentaba el doctor, es de bajo costo relativamente, y el trasplante está abierto para todos los pacientes, considerando que sean candidatos. Ok, y un paciente que entra en remisión, ya vimos que varios recaen, pero ¿qué porcentaje o qué tan larga también es la remisión de estar libre de enfermedad, normalmente promedio? Aquí es lo importante de llegar temprano de la enfermedad, porque como llegues al principio y como si va a estar dañado el riñón y qué tanto va a estar dañado el hueso y los niveles de albúmina y algunos otros criterios de laboratorio que tomamos en cuenta van a influir en cómo te va a ir después del trasplante. Y esto puede variar más o menos en promedio de 2 a 5 años, que estés libre de enfermedad. La mayoría de los pacientes recaen, pero es aquí cuando es muy importante identificar que esta es una de las mejores, de las enfermedades que más ha tenido desarrollo terapéutico y que sí, que en este momento los medicamentos están caros o son poco costeables para la mayoría de la población, pero creemos que tienen un futuro muy importante para este tipo de pacientes.
Okay. Hay un dato muy interesante, no solo en la literatura mundial, en México lo vemos también. El mieloma se ha transformado de ser una enfermedad uniformemente fatal a corto plazo y muy devastadora porque era muy dolorosa. Ya se mencionó en una cápsula, el paciente iba perdiendo talla porque se iban colapsando las vértebras y perdía estatura y eso era muy doloroso. De una enfermedad uniformemente fatal y dolorosa se ha transformado en una enfermedad crónica y muy llevadera. Actualmente podemos decir que el 80% de los enfermos con mieloma múltiple adecuadamente diagnosticados y tratados pueden llevar una vida y una expectativa de vida en términos de calidad de vida muy semejante a lo normal. Tenemos en la clínica de mieloma gente que hace sus actividades habituales, pero sí, es una enfermedad crónica que debe continuar, si bien algunos de ellos sin tratamiento durante periodos prolongados, deben llevar un seguimiento cuidadoso porque siempre existe el fantasma de la recaída. Hay una pregunta, Oscar. Sí, hay también una pregunta de Sergio García que dice, precisamente después del tratamiento, ¿cuánto tiempo después podemos volver a nuestras actividades normales? Si es que llevamos tal vez en nuestro trabajo una carga más o menos pesada. En cuanto al peso, quizá es poco recomendable que una persona deba seguir con actividades físicas que involucren peso, porque el daño óseo es poco reversible. Entonces, por razones de cuidar mucho el esqueleto, estas personas deben dirigir sus actividades hacia actividades que no soporten carga, y esto va a ser de por vida. El riesgo de daño óseo y fractura es permanente, esto difícilmente lo vamos a cambiar. Entonces siempre les recomendamos que giren sus actividades hacia actividades que no soporten carga. Y por ejemplo, en un trabajo donde se maneje carga pesada o se hagan actividades que involucren mucho la fuerza o el cuerpo o el esqueleto, digamos, ¿existe un examen médico que prevenga precisamente esta situación o puede presentarse tal vez en un empleado ¿En el paciente ya diagnosticado con mieloma, me preguntas, o en el paciente no diagnosticado con mieloma? En el no diagnosticado, o sea, si alguna empresa tiene la forma de determinar a través de un examen médico que su próximo trabajador precisamente vive con mieloma, sin embargo no está diagnosticado aún. Seguramente alguien que maneje más la medicina laboral está más calificado, pero si en medicina laboral una persona sabemos que por razones del trabajo va a soportar cargas extenuantes, seguramente como parte del examen físico van a revisar el esqueleto y ahí se pueden dar cuenta de manera temprana si existen daños de osteoporosis por un lado o bien de fragmentación ósea que sucede con el mieloma. ¿Se pudiera detectar en un examen físico previo? Sí, sí se podría. Y se ha mencionado que en una biometría hemática, que es un estudio relativamente sencillo, se va a dar cuenta la persona que está viendo al microscopio las células un fenómeno que va a ocurrir ahí, que puede hacer sospechar que algo está ocurriendo, lo va a reportar y el médico que trate esto pues tomará cartas en el asunto. Así es. Y de ahí la importancia de que debemos empezar muchas veces por educarnos los médicos en los médicos de primer contacto. Lo que dijiste desde el principio del programa, que es muy importante. Tenemos una cápsula antes de irnos a un corte. Vamos a ver. Los últimos años han sido verdaderamente increíbles en los avances que se ha dado. Precisamente esta terapia, estas nuevas terapias que actualmente ya están aprobadas y que existen en nuestro país, que son meramente epigenéticas, es decir, que van a ir apagando y prendiendo genes, son de suma utilidad, porque son tratamientos que ya incluso ocupamos de primera, segunda y hasta de tercera línea, ya no como las viejas quimioterapias. Entonces, si antes teníamos una supervivencia, cuando el mieloma se describió por primera vez, una supervivencia de todos los pacientes de 2 años, y esto a finales de 1800, a principios del siglo XX, actualmente la supervivencia puede ser alrededor del 50, del 60 o del 70% a 5 años, lo cual aumenta no solamente la cantidad de tiempo que la gente puede vivir con la enfermedad, sino también la calidad de vida, porque habríamos de ver los pacientes antes con la quimioterapia, cómo vivían, cuál era su calidad de vida. Ahora la calidad de vida es muy buena. Todas esas investigaciones van dirigidas precisamente a la terapia genética, a cambiar estos genes que nos están dando lata. Si nosotros logramos en algún momento modificar esa genética, vamos a lograr llegar a ser curable esta enfermedad. Sin embargo, en este momento todavía no las tenemos a la mano, todavía están en experimentación. Y es un dolor que no se quita, puede ser en la espalda, en la cadera, en los brazos.
y al mismo tiempo las personas empiezan a sentirse más cansadas. Generalmente lo vamos a ver en la columna vertebral. Este es quizá uno de los datos más prominentes y que llama la atención a diferencia de la osteoporosis porque no se ve en términos generales un hueso osteoporótico. Es la aparición de este tipo de lesiones óseas en terrenos no habituales y no secundarios a un traumatismo importante. Nosotros sabemos que el cáncer puede ser curable cuando se detecta a tiempo, pero también puede ser menos costoso, tanto económicamente como para la familia y para el paciente. El tratamiento se divide en varias etapas. La primera es la inducción a la remisión. Va a un tratamiento de mantenimiento y dependiendo de la edad y las condiciones de otras enfermedades que pueden coexistir en el enfermo, algunos son candidatos o no a trasplante de médula ósea. En general es una quimioterapia y esta quimioterapia lo que va a buscar es bajar como la carga de las células plasmáticas. En el año 2011 yo salí de vacaciones y tuve una diarrea muy fuerte que me duró aproximadamente 11 días. Esto originó que yo fuera a visitar a un gastroenterólogo y este doctor detectó que yo estaba orinando proteína. Posteriormente estuve viendo a 2 nefrólogos y uno de ellos me dijo que no era relacionado con los riñones, que era relacionado con la próstata. Acudí con un urólogo, el urólogo luego me quería operar, pero yo no me sentía tan mal como para una operación. Yo acudí al Seguro Social. La doctora del Seguro Social, nefróloga, me hizo muchos estudios y ella supongo que sospechó del mieloma y me dio una consulta, interconsulta a hematología y ahí también me estuvieron haciendo muchos estudios y detectaron entonces que tenía mieloma múltiple en cadenas ligeras. Cuando hablan de cáncer, inmediatamente se ve la calaverita. Yo no lo acepté, conforme fueron pasando los días, como decimos, me fue cayendo el 20 y sí me empecé a deprimir muchísimo. Y después de varias consultas, inicié las quimioterapias. Las quimioterapias no me hicieron sentirme mal. La actitud fue ocuparme, no preocuparme de la enfermedad. Sí quiero decir que es muy importante el apoyo familiar de los amigos. Mi compañera, la verdad, fue extraordinario su apoyo. El tratamiento continuó, las células malignas fueron disminuyendo, entonces me hablaron del trasplante. La doctora me dijo que si decidía no hacerme el trasplante, me iba a tener que aplicar otro medicamento que después ya no me iba a poder hacer el trasplante. Otro médico me dijo que me iba a dar calidad de vida. Decidí hacerme el trasplante. Ya el médico me dijo que me iba a tener que internar para cosecharme células madre. Posteriormente a la cosecha de células madre, me interné para proceder al trasplante. Me aplicaron quimioterapia también muy fuerte para borrarme el sistema inmunológico. Una vez que el médico determinó que ya estaba borrado el sistema inmunológico, vino el trasplante. Es tan sencillo como una transfusión de sangre. Injertó al día 13. Las palabras del médico cuando me dio de alta fueron: gracias a su fortaleza física, mental, sus pensamientos positivos y su fe, para mí el trasplante fue en línea recta y de bajada. Actualmente me siento muy bien y me gustaría apoyar a las personas que vienen atrás de mí. Pues ahí lo tienen, un testimonio más. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que nos acompaña aquí en el estudio y todos los que han dado su testimonio por compartir esto con nosotros. Como ya vimos, hay que ver a los enfermos como seres humanos completos, no únicamente como enfermedades, y todo pesa. Todo pesa, entonces todos sus testimonios ayudan muchísimo a la gente a comprender más y a no sentirse tan perdidos cuando tienes una enfermedad que suena rara, porque suena rara, no es de las más comunes, entonces voy a tener una cosa muy extraña. Y ahora yo quiero retomar una cosa que se tocó ahorita en la cápsula. Recibió quimioterapia el paciente, pero antes del trasplante
se le tiene que dar una quimioterapia muy fuerte, que él habla como de borrar su sistema inmunológico. Doctores hematólogos, yo les invito a que expliquen qué es lo que se hace con esta quimio previa a un trasplante, porque si sabemos que el problema, la raíz del problema está en la médula ósea y la vamos a trasplantar, ¿qué hay que hacer con lo que está viviendo en la médula ósea? Este periodo que es pre-trasplante se conoce como acondicionamiento. Las células plasmáticas, las células de mieloma, son células quimiosensibles, esto es, son sensibles a quimioterapia, pero para poder alcanzar la mortalidad de estas células, tenemos que llegar a dosis de medicamentos tan altas que mataríamos el resto de la médula ósea. De ahí que se hace ese procedimiento que mis compañeras claramente señalaron, que es primero tomar células madre sanas, preservarlas por fuera del paciente. Generalmente esto se puede hacer de dos maneras, en refrigeración convencional, apurando un poquito el trasplante, o congelándolas a menos 70 grados y después descongelarlas para su infusión. En este periodo entonces se dan quimioterapias que son aproximadamente entre un 25 o un 30 veces más alta que una quimioterapia convencional. El enfermo va a ir a cero, como claramente dijo el paciente, vamos a matar su sistema inmunológico, va a estar durante algunos días con 0 leucocitos y requiriendo el apoyo de sangre o de plaquetas durante este periodo en que va a estar en 0. Una vez que llega a esa etapa de 0, que justamente se conoce como día 0, descongelamos las células y como una transfusión le aplicamos esa cosecha, como bien dijo la doctora, esa cosecha que tomamos previamente, y estas células con una capacidad de migración natural van buscando otra vez los sitios de la médula ósea donde llegan, se acoplan y después de unos días empiezan a dividirse y regenerar todo el sistema de la sangre del paciente. Esa quimioterapia tan fuerte es la que suele darnos, por un lado, esta generación de espacio para las células sanas, pero también matando la malignidad que todavía puede haber quedado en el enfermo. Perfecto. Yo creo que era muy importante aclarar eso. Piensen ustedes que tienen un edificio que está básicamente vacío, pero adentro de él viven unos inquilinos, unos paracaidistas que se metieron allá a vivir y no los queremos, los tenemos que sacar y son muy difíciles de sacar. Entonces, primero sacaron a los buenos que vivían allí originalmente y van a mandar a la policía a eliminar totalmente, erradicar todo lo que hay allá adentro. Que quede totalmente libre de nada para que el edificio se pueda volver a poblar con las células que ya sacaron y quede el paciente pues fuera de ese problema. Pero ese periodo es muy clave porque es crítico. Como ya explicó el doctor, se quitan las células de glóbulos rojos y plaquetas, por lo tanto tiene que ser en una unidad especializada con supervisión médica, exactamente. Ok, pues casi se nos acaba el programa. Yo quiero que cada quien de ustedes, todavía tenemos tiempo, nos diga algo para el público en general, de redondear cada uno desde el punto de vista de su especialidad. Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad de sospecha. Como ya comentaron ampliamente, tiene que ser sospechado por el médico de primer contacto para poder llegar al diagnóstico. Hoy en día hay muchos tratamientos nuevos que están en investigación para poder dar larga vida a las personas que viven con mieloma múltiple, independientemente de que el trasplante sigue siendo pivote en aquellas personas que son candidatas. Lo que estamos queriendo es ganar tiempo para la llegada de estos nuevos medicamentos que sean accesibles para la población mexicana y pues dar sobre todo calidad de vida en estos años que estamos ganando. Mira, le lees el pensamiento justamente a Gonzalo Barreda porque dice precisamente si están realizando en este momento algunas investigaciones para hacer, desde luego, pues tanto los tratamientos como los medicamentos a costos más bajos y que desde luego con base en la tecnología se den estos desarrollos y estos avances. Creo que estas nuevas drogas que están llegando, estos nuevos medicamentos, su objetivo va a ser lograr una respuesta aún más profunda. Son terapias blanco o terapias objetivo, como las conocemos, que van a bloquear varias vías en la producción de estas células malignas. Entonces, en el intento de bloquearla por varias vías, llegar a que sea una respuesta o más profunda o incluso la curación de los pacientes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto en México se hace investigación sobre mieloma múltiple? Diferentes grupos están trabajando en esto. En el grupo de La Raza, con el doctor Jorge Vela, han trabajado desde hace mucho tiempo muy intensamente en mieloma múltiple.
De hecho, una de las primeras experiencias mundiales con la talidomida se generó en nuestro país, en un esfuerzo coordinado. Recientemente, y comentaba contigo en el espacio entre una y otra cápsula, acabamos de formar el consorcio de mieloma múltiple, y le quisimos llamar consorcio porque no es una asociación de médicos, no es una asociación de médicos y paramédicos que trabajen entre ellos nada más, sino que aquí está incluido mucha gente, está incluido pacientes, están incluidos por supuesto los médicos, comunicadores, están incluidos las asociaciones. La idea es, con todo esto nuevo que viene del mieloma, la expectativa del paciente con mieloma está cambiando muy rápidamente. Si bien la noticia es ominosa y calamitosa, el pronóstico está cambiando muy rápido hacia mejores pronósticos, hacia una enfermedad crónica que requiere de mucha información, no solamente al paciente, sino también nosotros los médicos. En el último año han llegado información de 8 nuevos medicamentos en mieloma múltiple, tanto anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina sinasa, inmunomoduladores, inhibidores de proteasoma. Son medicamentos que tienen una alta especificidad, que requieren de mucha información para el profesional de la medicina. La idea de formar el consorcio fue abrir un canal de comunicación de y para los médicos, pero también para los pacientes, para la industria farmacéutica, que también requiere muchos datos para seguir creciendo en investigación. Ahí vamos a trabajar y ya hicimos el primer workshop, el primer taller de trabajo para las guías nacionales de diagnóstico y tratamiento, que deben terminarse antes de que termine este año, que las vamos a publicar. El 7 de noviembre echamos el banderazo para el Registro Nacional del Mieloma Múltiple. Va a ser el primer registro poblacional de mieloma múltiple y finalmente vamos a saber cuántos pacientes hay y en dónde están. Y esto el 7 de noviembre empieza ya el esfuerzo nacional para el registro. Y junto con esto vamos a acercarnos mucho a las asociaciones y fundaciones para que nos ayuden a hacer vínculo y llevar esta información hasta donde se requiere, que es con el paciente y con el médico de primer contacto. Perfecto. Oscar, ¿había otra llamada? Una última llamada, este es de Juan García y dice, cuando realizan el trasplante de médula ósea, ¿ya no se deben tomar los medicamentos? Sí, bueno, esto es algo controversial, pero en general después del trasplante medimos si quedó algo de enfermedad del mieloma múltiple. Si es así, se puede dar nuevamente quimioterapia, no tantos ciclos, quizás 2 ciclos nada más, y después se valora para dejar al paciente en un mantenimiento con un medicamento que se toma diariamente, que no es una quimioterapia tan intensiva, pero que busca aumentar el tiempo para que no regrese la enfermedad. Eso es básicamente. Ganarle tiempo al paciente. Exacto. Ok, pues resumiendo, Mayra, ¿qué le quieres decir a la gente que nos está viendo? Mira, no precisamente a la gente, yo estoy aquí aprovechando este espacio para hacer un llamado nuevamente a las autoridades para que se impulse el Registro Nacional de Cáncer, para que se actualicen las guías de tratamiento de estas enfermedades, para que se promueva la detección oportuna y se garantice el acceso al tratamiento y estas personas puedan tener calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿qué le decimos? Pues yo me enfocaría más a las altas sospechas, ¿no? Hacia los médicos de primer contacto y hacia los pacientes. Cuando un paciente está teniendo un dolor que no cede, quizás haya que hacerle un poco más de caso y estudiarlo de una manera más profunda. Y para los pacientes, creo que es una de las enfermedades que más ha evolucionado y con el desarrollo de medicamentos ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Entonces no hay que perder las esperanzas. Evidentemente esto en conjunto con sus médicos y familiares, creo que se puede llegar a un buen pronóstico. Perfecto. Doctora, desde el punto de vista nefrológico. Pues bueno, ya platicamos el papel fundamental que cumple el riñón desde el inicio, el transcurso y posterior del seguimiento de la enfermedad, ¿no? El diagnóstico temprano pues evita las complicaciones que disminuyen la sobrevida y el pronóstico de la enfermedad. Entonces es un manejo multidisciplinario que deben de tener pues todos los pacientes y tienen para mejorar la calidad de vida, mejorar su pronóstico y mejorar la sobrevida. Lalo Cervera. Pepe, muchas gracias a ti, al espacio, gracias a Canal 11 porque nos permitan decir que el mieloma múltiple, si bien no es una buena noticia para los pacientes, cada día estamos venciendo más esta enfermedad.
me atrevo a decir y ver un poquito a futuro que de todas las enfermedades hemato-oncológicas, leucemia, linfoma, el mieloma múltiple es una de las que más cercanas están a un término que Rafa Fonseca maneja mucho, que es la cura funcional. Si bien el término cura funcional se refiere a si bien el enfermo no está libre de enfermedad, está tan libre de enfermedad que le permite funcionar de manera normal en su vida normal y en la sociedad. Y esto es a lo que tenemos que aspirar. Si no vamos, algún día espero ganarle a la enfermedad, pero si no vamos a llegar a esto, por lo menos reinsertar al paciente en su trabajo, en su vida, en su familia y llegar a esta cura funcional no está lejana. De todas las enfermedades hemato-oncológicas, el mieloma múltiple es la que primero va a llegar a esto porque es la enfermedad que más estamos conociendo y que más estamos desarrollando medicamentos exitosísimos para esto. Me gusta mucho este término de cura funcional porque cuando alguien escucha la palabra incurable suena espantoso, ¿no? Tendemos a asustarnos mucho y son creencias. Pero yo les pregunto, por ejemplo, a una persona que es diabética, ¿te curas de la diabetes o vas a tener que seguirte cuidando para siempre? La persona que tiene hipertensión arterial, ¿te curas o vas a tener que tomar medicamentos? Es nada más comprender que estamos en avances y esto pues nos acaban de dar mucha luz ustedes a todos los pacientes, a toda la gente que se está enterando de esto, que se puede mejorar y los avances de la medicina van hacia allá. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Brenda, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues creo que es un esfuerzo conjunto el tratar a los pacientes con mieloma múltiple, es involucrarnos todos, tanto el paciente, su familia, e involucrar a todas las especialidades. Quizá no tuvimos oportunidad de tener a alguien aquí, pero un especialista en medicina del dolor también es un punto clave en las personas que viven con mieloma múltiple. Muy cierto. Pues no se pierdan el programa. A partir de mañana lo pueden encontrar en YouTube por si alguno de los datos se les fueron. Entonces ahí lo pueden repetir cuantas veces quieran. Y ahí está. Si tienes un dolor que no se te quita y se te están dando analgésicos y sigue el dolor, tú como paciente insiste, me sigue doliendo, pide otra opinión. La cosa es que lo sospechemos. Y médicos que nos están viendo, y me incluyo yo en ellos, hay que tener esta sospecha de este tipo de enfermedades, porque luego decimos, son tan relativamente raras, los especialistas obviamente las ven mucho más que cualquier otro médico, pero hay que sospecharlas para poderlas tratar y en su momento va a ser mucho mejor el pronóstico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.